Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Me llena de alegría grabar este espacio en el Parque de la Salud de Dos Quebradas con este lindo mural del maestro Morales y en un espacio que hemos tratado de adecuar para que sientan un hogar, para que sientan un espacio familiar. Nosotros tratamos de no tener escritorios en nuestros consultorios. El abrazo es lo principal. Alguien me preguntaba que qué buscaba yo cuando estábamos recibiendo hojas de vida de médicos y yo le decía a alguien que sepa abrazar. Esto es de compasión, esto es de servicio y eso es lo que queremos hacer en nuestros parques de la salud. Y quiero hablar de un proyecto maravilloso que se realiza acá y por eso lo grabo en Dos Quebradas, que es el programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes. Para muchos de ustedes de pronto hablar de cambio metabólico es muy difícil pues, porque el cambio metabólico, pues, digamos que alberga muchas cosas, y le vamos a explicar en qué consiste, pero finalmente siempre repercute en dos temas, obesidad y diabetes. Los pacientes ingresan los domingos
al Parque de la Salud de Dos Quebradas hasta el sábado, una semana. Durante esa semana van a tener un procedimiento de estudio y un procedimiento terapéutico. Van a pasar por una consulta de medicina funcional, de psiconutrición, de medicina china, de medicina ortodoxa, como medicina interna. Van a tener adicionalmente una evaluación de riesgo cardiológico con un electrocardiograma antes, durante, después del ejercicio. Van a tener un examen que se hace en esta parte del cuerpo que llama bioimpedancia, y ese examen me reporta si la persona tiene un problema de hueso, músculo, hidratación y grasa. Es una imagen que nos muestra toda esa conformación corporal. También una ecografía de cuello a genitales, donde se evalúa tiroides, vasos, ganglios, senos, axila, hígado, vesícula, páncreas, vaso, riñones, vejiga, testículo y próstata en los hombres y ovario y úteros en la mujer. Van a pasar por una evaluación ginecológica de citología, colposcopia, ecografía transvaginal de seno y cita ginecológica. Y van a tener una evaluación ósea con un quiropráctico y osteópata para definir postura, corregir posiciones y alteraciones del sistema osteomuscular para luego hacer quiropraxia. También van a tener psicoterapia, afectoterapia, psicocromoterapia y mandalas, spa, por eso ustedes ven acá nuestras piscinas y demás, donde hacen geoterapia, baño turco, hidrología médica, actividad física en la piscina y por fuera, porque tienen 2 especialistas o 3 que los acompañan en estas rehabilitaciones, 2 fisioterapeutas y una educadora física, para que la persona encuentre y conozca el acompañamiento físico, la guía, todas las recomendaciones de actividad física en el proceso de obesidad y diabetes. Van a tener terapia neural, acupuntura, exámenes de laboratorio, aproximadamente 50 exámenes durante esa semana, evaluación de odontología neurofocal. Se les van a aplicar suero todos los días y se van a tener un dispositivo en el brazo que nos va a indicar cómo se está comportando los niveles de azúcar. El doctor Juan Esteban Múnera es la persona que está coordinando en conjunto con todos los especialistas que mencioné anteriormente este tipo de programa. ¿Qué es metabolismo, doctor Juan Esteban? Bueno, muy buenas para todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta nueva oportunidad en Conexión Vital. Es un honor estar compartiendo estas nuevas formas de ver la salud para que podamos tener herramientas más adecuadas a la hora de decidir qué vamos a comer, cómo vamos a dormir, etc. Metabolismo básicamente es cómo nuestro cuerpo utiliza esos nutrientes que nosotros ingerimos para producir energía. La energía es la herramienta mediante la cual nuestro cuerpo hace todos los procesos químicos y físicos, desde dar un simple paso hasta hacer cualquier actividad física o cualquier actividad de trabajo. Para poder entonces conseguir esa energía, nuestro cuerpo requiere de nutrientes y el balance de esos nutrientes determina la calidad del metabolismo que tenemos. ¿Qué tan buen metabolismo tenemos? Depende de qué tan efectiva es la forma de convertir esas materias primas, esos productos, esos carbohidratos, esas proteínas y esas grasas en energía que nos sirva, pero además en energía que sea durable y que no deje dentro de esos procesos metabólicos pues una cantidad avanzada de desechos, que es precisamente lo que ocurre cuando excedemos las cantidades de carbohidratos, de harinas, de panaderías, etcétera, y dejamos de lado las grasas, o
únicamente consumimos grasas, pues de origen saturado, por ejemplo, los aceites de canola, gourmet, girasol, palma, etcétera, y no consumimos aceite de coco, aceite de chía, aceite de linaza, de aguacate, de sacha inchi, tantos que nos aportan las grasas que necesitamos para poder tener un metabolismo adecuado. Por último, las proteínas, que también cumple un papel importante en algo llamado la termogénesis, que es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de quemar ese alimento que nosotros estamos introduciendo para poder hacer los procesos de digestión y, por último, los procesos metabólicos. Todos debemos de entender que esto es una fábrica que actúa con cosas parecidas a los carros. Que si yo entro un alimento, esta fábrica la tiene que transformar, dividir ese alimento en los nutrientes que necesitamos: carbohidratos, azúcares, proteínas, aminoácidos, grasas, lípidos, vitaminas, minerales, los oligoelementos. Y el cuerpo, gracias al hígado, al páncreas, a la vesícula, a las enzimas digestivas, a todo este proceso de enzimas y de digestión, lo lleva a cada sitio. Eso resume lo que dice el doctor Juan Esteban Monera: metabolismo. ¿Por qué hablamos de dismetabolismo? ¿Qué es lo que está pasando en el ser humano que nos está llevando a la obesidad, a la diabetes, después de estas notas saludables? Conexión, conexión, conexión. Quiero que escuchen este segmento del programa en voz de otro de los profesionales de nuestros parques de la salud. El doctor Edilberto Blandón es una persona pues, que tiene una experiencia muy amplia en todos estos temas de medicinas biológicas. Somos médicos ortodoxos que hemos buscado ayudas terapéuticas complementarias para los pacientes, para que no sigamos escuchando: a usted ya no hay nada más que hacerle, acostúmbrese a vivir con lo que tiene, o tiene un problema de sobrepeso y entonces va, quítese el estómago. Pues también le podríamos suturar la boca. Entonces, hablar de todas esas posibilidades de ayudas terapéuticas en estos problemas. El dismetabolismo nos lleva a dos patologías muy graves, doctor Edilberto: diabetes y obesidad. ¿Por qué una persona que tenga alterado o que no le dé la materia prima que es al cuerpo termina con estas dos patologías que hacemos en el programa de cambio metabólico acá de 6 días en nuestro Parque de la Salud? Buenos días para todos. Es un placer saludarlos en este importantísimo programa que es de gran beneficio para toda la comunidad. Realmente los problemas de dismetabolismo se generan por la voluntad, diría yo, inicialmente, pero cuando la persona no está ingiriendo el exceso de calorías, pues muchas veces hay otras patologías que hay que buscarles la solución. Hay que hacer un gran diagnóstico, como se hace aquí en el Parque de la Salud, un diagnóstico integral, y buscar otras patologías como por ejemplo el hipotiroidismo o otras enfermedades de las glándulas suprarrenales, etcétera, y descartar. Después de descartar todas las demás patologías, pues vemos que la persona tiene un acúmulo de grasa en el organismo, y especialmente en las vísceras. Es ahí donde es importante sacar el exceso de grasa. Vemos como personas jóvenes, incluso niños, tienen hígado graso. Y como se engorda todo el organismo, pues se engorda también las vísceras. Entonces es importante tener en cuenta eso. Hay muchos métodos de abordaje, desde el abordaje dietario, digamos, de prescribir dietas, pero también es muy importante la conciencia de la persona en la ingesta de estas calorías, la conciencia. Por eso nosotros tratamos aquí no cuerpos, maquinarias, sino que tratamos la persona integralmente desde el punto de vista mental, fisiológico, físico, emocional y espiritualmente.
Es decir, hay que tener una conexión entre todos estos, entre todas estas áreas para poder lograr un balance integral de la salud, una homeostasis, un balance pues que podamos decir hay una hormesis en el organismo y que podamos equilibrar tanto a nivel enzimático, tanto a nivel de órganos y sistemas, equilibrar estas energías. Obviamente está el ejercicio físico, está la cultura de la prevención en las personas, en las familias, que es lo que nosotros hacemos acá, educación. Bueno, usted dice que hasta en los niños se está encontrando hígado graso. Hablemos de esas dos patologías, del hígado graso, obesidad, y de la obesidad, diabetes. El hígado graso fundamentalmente se genera porque las células hepáticas o los hepatocitos se llenan de grasa, se acumulan la grasa en los hepatocitos y a nivel intracelular e intercelular, es decir, en el citoplasma. Nosotros vemos que estas organelas no funcionan bien. Una organela que hay en las células que se llama la mitocondria. La mitocondria es la productora del ATP, que es la moneda energética del organismo y que se distribuye a través de todo el organismo. Por el otro lado, pues la diabetes genera también, puede ser de doble vía. La diabetes per se puede hacer que se acumule la grasa a nivel hepático, pero una persona obesa solamente que tiene el hígado graso puede posteriormente actuar sobre el páncreas, y en el páncreas, como hay una correlación muy estrecha entre hígado y páncreas, se produce o bien insulina que no es benéfica para los órganos, para los tejidos, o se produce un hiperinsulinismo, o al contrario, se dañan las células beta del páncreas y no producen la insulina. Entonces ahí viene la diferenciación entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es aquella en la cual no se produce insulina, y la diabetes tipo 2 en la que se produce inclusive hasta exceso de insulina, pero no es aprovechable por los tejidos y por lo tanto la glicemia se aumenta porque el azúcar no está entrando a la célula y la persona empieza a acumular grasa, más grasa en las vísceras, en el organismo. A diario estamos diagnosticando este tipo de problemas. De 10 ecografías que hacemos, estamos encontrando un promedio de 7 personas que tienen hígado graso, que es resultado de esa alimentación que dice el doctor Edilberto, especialmente de nuestro país. Y 2, cuando estamos haciendo los exámenes de sangre de rutina, estamos encontrando por lo menos 4 pacientes con cifras elevadas de azúcar, que ambas pueden ser asintomáticas, porque un paciente puede tener hígado graso y no sentir inicialmente nada, porque el hígado es muy agradecido. Y el otro, pues estar orinando mucho y tener mucha sed y no tener exámenes de laboratorio. Cada vez vemos más frecuencia de estos diagnósticos, pero infortunadamente las personas empiezan a buscar tratamientos para bajar de peso o para la diabetes sin tener esos estudios. ¿Cuáles son los problemas de estos tratamientos donde no hay un acompañamiento adecuado de la alimentación, por ejemplo? Por ejemplo, una persona que está haciendo ese tratamiento puede tener efectos colaterales producidos por automedicación o producidos por personas. Si la persona adecuadamente no se hace un diagnóstico funcional, pues la persona va a ir pasando de lo que llamamos enfermedades que se pueden prevenir primariamente a enfermedades que ya con efectos colaterales, con efectos secundarios. Entonces, nosotros actuamos a nivel primario, es decir, llegamos al diagnóstico precoz, que es lo que nos interesa a nosotros, al diagnóstico incluso desde antes de ser la persona sintomática, porque cuando la persona es sintomática ya tiene la enfermedad prácticamente. Entonces, lo que hacemos acá es prescribir una serie de exámenes de laboratorio y basados en ecografía y basados también en el criterio clínico de cada uno de nuestros especialistas en el tema, pues vamos a llegar a un excelente diagnóstico y podemos abordar rápidamente esto y no esperar
a que la patología como es la diabetes, que es tremendamente agresiva, es un asesino silencioso, pues porque está llevando a dañar la retina, a dañar los riñones, a dañar el corazón y daña todos los órganos y sistemas de la economía del organismo. Así es, vamos a ir a estas notas saludables para que continuemos hablando un poco de todo lo que es el proceso metabólico y por qué cada vez encontramos más estas dos patologías, que finalmente la obesidad quiero que la entiendan como una enfermedad y no como algo estético. La obesidad no es de metro, no es de pesa, es simplemente entender que muchas veces el paciente ni siquiera está con sobrepeso, sino que está en un estado inflamatorio, para que hablemos después de estas notas saludables. Conexión, conexión. ¿Cómo se desarrolla el proceso de la enfermedad? Porque muchos dirán, tengo diabetes, el otro dice, yo tengo sobrepeso, pero el otro dice, me dio un infarto, me duele todo el cuerpo. Entonces creen que es fibromialgia y resulta que el dolor lo produce el mismo proceso de la mala alimentación. Y no únicamente son los carbohidratos, es que son una cantidad de alimentos que nos pueden llevar a ese proceso de enfermedad. ¿Cómo se vuelve sistémica esa enfermedad, doctor Edilberto Blandón? El organismo es muy inteligente, el organismo tiene sistemas de defensa y esos sistemas de defensa en ocasiones se vuelven en contra de nosotros mismos y de nuestros propios órganos. Es así como el exceso de azúcar en la sangre, la hiperglicemia, lleva a producir unos factores de inflamación y se inflama no solamente el hígado, que puede llegar hasta cirrosis, como usted bien lo comentó, doctor, sino que también inflama otros órganos, como por ejemplo el corazón, por ejemplo las arterias. Por eso es muy importante que en la enfermedad hipertensiva y en la diabetes especialmente se afecta la membrana interna o la capa interna de las arterias y se puede producir isquemia, es decir, no llega oxígeno a los sitios donde requiere. Entonces, pues, ahí viene el infarto, viene el derrame, la pérdida de la memoria, viene la disfunción eréctil, el daño renal que viene por esta misma vía, el daño en los nervios periféricos, que se llama, muy conocida como neuropatía periférica, que es un dolor lancinante, muy intenso, insoportable, que no deja dormir, y esto es consecuencia de una prolongada exposición al azúcar en la sangre. Entonces, muy importante, pues los factores que corrigen y que acá nosotros manejamos muy bien y le enseñamos a nuestros pacientes qué se debe hacer para corregir y prevenir que no hayan estas secuelas. Cuando el paciente está los 7 días acá a la semana, continúan en todo este proceso. En Cali, en el barrio Tequendama, donde nos apoya con la consulta el doctor Edilberto Blandón, ellos continúan con sueros, con enemas, con ozono y con todo un protocolo de acompañamiento nutricional y de los productos que manejamos en nuestro caso, como la glucolina, que tiene cúrcuma, pimienta, bueno, tiene una cantidad de componentes, se toman agua caliente después de las comidas, el mismo alcagras y el alcagrin en el hígado, o el sacáridis que tiene cromo y zinc para el páncreas, y todo, y el vinagre de alcachofa, sidra y manzana, ellos van de la mano con el paciente. ¿Bajándolo de peso? No. ¿Tratándole la diabetes? No. Lo que él dijo ahora, desinflamándolo. Porque cuando yo lo desinflamo, mejora el dolor, mejoro la enfermedad cardiovascular, obvio que va a mejorar los niveles de azúcar, que va a empezar, entre comillas, a bajar de peso. Porque muchos dicen, en la balanza no lo veo, pero porque en la talla sí. Porque cuando ustedes desinflaman, cuando están desintoxicando, no siempre es la balanza, sino la talla que la persona está mostrando. Ese es el concepto integral que nosotros estamos haciendo en este programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes. Porque sin lugar a dudas estamos diario diagnosticando este tipo de problemas, resultado de la alimentación. Diario. Hay la actividad física que usted decía. Claro, la actividad física. Es decir, y a veces no solamente es porque la persona está obesa. Hay personas con factores genéticos que también tienen su problema de hiperglicemia. Y hay personas que por la mala alimentación y un exceso, una maquinaria que quema mucha caloría,
no se engorda, no se acumula la grasa, pero tiene también factores de riesgo. Tiene antecedentes familiares, tiene una vida no saludable. Entonces esta persona está expuesta, entre comillas, a desarrollar una diabetes o una enfermedad hipertensiva y un daño a los órganos y sistemas. Qué bueno que ustedes estén muy atentos a todas estas consultas que hace el doctor Edilberto con la doctora Marta y todo el equipo de profesionales en el barrio Tequendama, en el Parque de la Salud de Cali. Este es dentro del programa Doctor Rojas Cerca a tu Casa. Queremos que muchos médicos estén en diferentes ciudades porque muchos no se pueden desplazar al eje cafetero y la finalidad es poder iniciar estos tratamientos y los que se puedan dar ese regalo de venir a internarse con nosotros una semana, vivir una experiencia terapéutica, educativa, de aprender tantas cosas que necesitamos de la diabetes, porque sin lugar a dudas se hace el diagnóstico de la diabetes, pero al paciente le mandan la insulina, la metformina y el paciente dice, ¿y cómo, cuándo, y cómo es mi azúcar, cómo se está comportando todo esto? Y no hay un acompañamiento adecuado. Vamos a ir a estas notas saludables para que ustedes conozcan cada vez más este maravilloso programa. Conexión, conexión, conexión. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué tantos profesionales de la salud para un programa? Porque ustedes podrán decir, no, que me vendan una pastica para bajar de peso. ¿Para cuál hígado graso? ¿Para cuáles cifras de diabetes? ¿Para cuál enfermedad cardiovascular? ¿Para cuál proceso inflamatorio? No podemos seguir buscando pasticas milagrosas como las que nos presentan para el dolor de cabeza o para el dolor de abdomen. Entonces tomo buscapina, tomo Sebedol y ya, sin tener diagnósticos. No. Cuando nosotros empezamos el programa de dismetabolismo o cambio metabólico, obesidad, diabetes, tuvimos que haber llamado deportólogos, fisioterapeutas, tuvimos que haber llamado odontólogos, radiólogos, especialistas en riesgo cardiológico, en laboratorio clínico, en ginecología, porque es que el paciente es el paciente integral. Hay que mirar al paciente de una manera completa para uno poder decir, le vamos a hacer un esquema terapéutico, como decíamos ahora, con los productos, pero adicionalmente le vamos a colocar unos sueros, va a estar en la actividad física, va a estar manejando eso que ustedes tanto dicen, es que yo como por ansiedad. ¿Con cuál psicoterapeuta? ¿A qué alimentos creó adicciones? Porque cada vez nos están fabricando alimentos que nos anclan. Es que yo necesito comer pan. Es que yo tengo que comer estas chocolatinas, es que yo tengo que comer este alimento, porque nos vuelven adictos. Ese es el juego de la industria alimentaria. Y ahí es donde empezamos un proceso educativo, doctor Juan Esteban Monera. Es cada vez más fácil llegar a un supermercado y conseguir productos que hace 20, 30 años no conseguíamos. Hoy en día la obesidad es una pandemia y una peor pandemia que cualquiera de las que aparecen hoy en día. Incluso las pandemias actuales se empeoran en pacientes que tienen obesidad. Antes, hace 40, 50 años, conseguir un dulce era todo un reto. Tocaba ocasionalmente o los dulces pues, de la fruta como tal. Pero hoy en día pues basta con salir a la esquina y hasta un niño se lo venden. ¿Pero qué repercusiones tienen eso? Pues cada vez más un aumento en estas cantidades de obesidad que ya como bien lo dijeron no es únicamente un problema estético como lo quieren vender, sino que se convierte en el común denominador de la mayoría de las enfermedades que hoy están afectando al mundo. Las dos primeras causas de muerte, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad cardiovascular como el infarto agudo del miocardio, son causadas como un factor denominador ahí, un común denominador, por la inflamación crónica de bajo grado que se produce por la obesidad y además siempre ligado una resistencia a la insulina. Si nosotros no tenemos un proceso terapéutico, un proceso educativo adecuado, pasan las cosas que vemos hoy en día con muchos de los pacientes. Hemos tenido pacientes que ya han pasado por un bypass gástrico, que se han hecho hipnosis, que se han hecho procesos pues muy profundos con sueros, procesos muy profundos con terapias con medicamentos que les envían, pero que terminan siempre ocasionando que cuando esas terapias se detengan, el paciente no solamente recupere el peso y la masa grasa, sino que además incluso la logre superar.
Por eso nuestra pretensión siempre es hacer procesos educativos, procesos que eleven el nivel de conciencia y que a la hora de salir de acá, después de esos 6 días en los cuales dedicamos todo nuestro amor y nuestra entrega para ustedes, las personas que quieren venir acá, que después de que salgan pues puedan tomar las decisiones adecuadas y puedan tener unos hábitos diferentes, que a la hora de encontrarse con la aguapanela, con el arroz, con la panadería, con los pastelitos, con los dulcecitos, no decidan consumirlos, o que cuando los consuman sean acorde a unos principios básicos de alimentación intuitiva que explicamos acá en compañía de todos los profesionales en el área de psicoterapia, que es trascendental porque definitivamente esto inicia en nuestros hábitos, y como inicia en nuestros hábitos, inicia en nuestra capacidad de tomar decisiones a la hora de enfrentarnos a una comida. Si nosotros no tenemos un balance adecuado entre ejercicio, entre dormir adecuadamente, entre respirar adecuadamente, tener hábitos nutricionales adecuados, empiezan a haber desbalances y aparecen procesos de dismetabolismo, como hemos venido hablando, que terminan llevándonos a enfermedad y a la muerte. Doctor Ángela Rosero, yo quiero que ustedes entiendan por qué nosotros tenemos personas que hacen serias terapias en el agua. ¿Por qué nosotros hacemos actividad física? ¿Qué papel juega ello? Ella es fisioterapeuta, es hermana del doctor Freddy Rosero, hija de Marina Semanate, que a los pacientes ella les hace toda la parte estética, drenajes linfáticos, podología, se les hacen otras terapias, pero usted y su piscina, la vemos siempre haciendo terapias, como van a ver imágenes al final. ¿Por qué es tan importante esa actividad de rehabilitación dentro del programa de cambio metabólico? Bueno, el trabajo en el agua se ha venido haciendo desde tiempos muy remotos, desde tiempos muy antiguos, y se toma el agua como un efecto terapéutico también para las personas. El agua permite sensaciones de bienestar, sensaciones de alegría, de tranquilidad, y aparte de eso nos permite que la persona no tenga problemas de impacto articular, no tenga problemas en su movilidad. Antes, al contrario, nos va a permitir tener una mejor movilidad, tener un mejor rendimiento. Aparte de que tenemos claro que en la piscina nosotros podemos hacer ejercicios sin ningún problema, sin ninguna contraindicación en cualquier tipo de persona, seamos niños, adultos, ancianos, lo podemos realizar. Podemos hacer el trabajo en el agua siempre teniendo unos principios básicos, unos principios físicos de los cuales maneja el agua para poder realizar el objetivo que nosotros tengamos en mente y tengamos pendiente con la persona. Doctora Ángela, perdón, yo le interrumpo. Entonces, vamos a suponer que usted está en la casa y dice, es que yo me engordé. Y como me engordé tanto, yo no volví a hacer ejercicio, porque me duelen las rodillas, porque esto está incapacitante. El paciente viene al programa de los 6 días y ustedes hacen una evaluación integral de la parte física. Y ustedes dicen, bueno, él puede hacer tales o no ejercicios, pero para romper, como decimos nosotros, el hielo, tienen que entrar a lo que ella dijo ahora, donde menos pesen, donde menos les duela. Y el programa empieza en rehabilitación en una piscina térmica con aguas minerales sin cloro, y es ahí donde ustedes empiezan a como que activar, a entrenar ese cuerpo para que entren en un proceso de rehabilitación ya física por fuera del agua. Sí, nosotros hacemos primero la valoración osteomuscular y articular de la persona, y entonces clasificamos la persona que pueda hacer un ejercicio fuera del agua, perfecto, y la persona que tenga problemas de artrosis, problemas de osteoartrosis, gonartrosis, bueno, de cadera, en fin, lo podemos trabajar en el agua. Puede ser una persona con sobrepeso, pero que podemos manejarla en el agua. Recordemos que en el agua también quemamos muchas calorías, y a medida que nosotros hacemos desplazamiento en el agua, solamente con el hecho de caminar, ya estamos haciendo un ejercicio muy bueno en el agua y estamos quemando bastantes calorías. Más o menos en media hora quemamos de entre 500 y 600 calorías solamente haciendo una caminata normal, sencilla. Entonces es muy beneficioso para la persona. Aparte que recuerden que manejamos una temperatura más o menos en 32, 33 grados centígrados, que es muy agradable para el cuerpo. Nos va a permitir también preparar la musculatura, nos va a permitir tener una musculatura ya caliente, digámoslo así, ya preparada para un ejercicio como tal, para aquellas personas que se les dificulte hacer ejercicio
fuera del agua, en seco. Doctor Juan Esteban, entonces, cuando el paciente ingresa y breve, que el tiempo corre, llega al programa, siempre tiene esa evaluación que dice la doctora Ángela Rosero semanante y empieza con la parte médica. Durante esa semana, ¿qué resultados hemos visto? Lo primero que hay que decir es que como hemos hablado de inflamación, nosotros aquí revisamos el primer día cuáles son los valores de inflamación mediante la proteína C reactiva o la PCR. En todos los pacientes que hemos recibido a día de hoy tenemos inflamación y tenemos la PCR elevada. Después de una semana los valores reducen. Tuvimos un paciente con unos triglicéridos en 1800. Después de 4 o 5 días los triglicéridos bajaron a 700 sin necesidad de estar tomando estatinas. No solo eso, los valores del perfil lipídico se balancearon, aumentó el colesterol bueno, entre comillas, que es el colesterol HDL, disminuyó el colesterol que más está relacionado con el riesgo cardiovascular, que se llama el LDL, disminuyeron los valores de colesterol total en su inmensa mayoría, pero además de eso, una percepción de cambio en su físico, una disminución en el perímetro abdominal, en el perímetro de la cintura, una disminución en los valores de laboratorio que nos hablan de resistencia a la insulina, pero más importante aún, pues una carga de motivación adicional con una educación que permita que a la salida se pueda mantener y podamos en una consulta posterior, después de 15, 30, 90 días, encontrar cambios sostenibles y que repercutan ampliamente en la salud. Esto es una inversión para la salud. Sí, tiene un costo, obvio. Más de 17 profesionales de la salud acompañándolos, pero desen ese regalo porque hay un gran desconocimiento en el manejo de la obesidad, inflamación y diabetes que llamamos cambio metabólico y hacemos de domingo a sábado con estadía, con el hotel, con la comida, con todos los especialistas acompañándolos para un resultado positivo en la salud. Ojalá se den este regalo y continúen viendo esta nota tan importante de salud y cambio metabólico. Conexión, conexión, conexión. Cambio Metabólico es un programa que pretende cambiar vidas, es un programa que pretende cambiar el chip de las personas. Poco a poco nuestros hábitos nos llevan a enfermedades como la diabetes, el Alzheimer, la hipertensión y tantos problemas metabólicos que hoy en día son una pandemia. Este programa, Cambio Metabólico, pretende intervenir esto. Por ende, es un programa para todas las personas, pero especialmente orientadas para aquellos que ya tienen sobrepeso, algo de obesidad, sea central o periférica, o ya tengan enfermedades como diabetes, como hipertensión, como Alzheimer, enfermedades que ya han llevado un tiempo para poderse instaurar y que mediante este programa podemos empezar a corregir. Este programa se realiza en Dos Quebradas, en el Parque de la Salud, durante 6 días. Pretende recibir aproximadamente 10 personas por semana en una serie de ejercicios planteados para la semana que permitan aprender y generar conciencia en hábitos. Todos los días vamos a realizar limpiezas y desintoxicación con enemas, pero también con sueros intravenosos. Todos los días vamos a realizar ejercicio dirigido por fisioterapeutas y profesionales en deportes y recreación, dirigido para cada persona y adaptado para cada necesidad. Vamos a tener una nutrición y alimentación deliciosa y saludable, en unos momentos específicos del día orientados dependiendo de una consulta médica y una consulta nutricional para cada persona dependiendo de las necesidades que ese cuerpo requiera. Además de eso, vamos a realizar múltiples consultas médicas con todos los profesionales del Parque de la Salud, en medicina integrativa, en medicina funcional, en psicología, en psiconutrición, en psicoterapia, una valoración odontológica con una profilaxis. Vamos a tener reflexología, vamos a tener acupuntura, medicina tradicional china, una valoración del riesgo cardiovascular con unos electrocardiogramas, mediciones de la composición corporal mediante impedanciometría, pero también en las mediciones antropométricas realizadas por fisioterapeutas y por nosotros los médicos. Y vamos a tener múltiples actividades más en una semana que va a estar cargada de cosas, pero orientada en mejorar la salud. Obviamente, ¿cómo vamos a medir esto? No solamente por la parte física, sino que también al ingreso vamos a realizar unos exámenes de laboratorio especializados en metabolismo.
insulina pre y post, exámenes de sangre, exámenes de orina, coprológicos, todos pretendiendo dar un mejor conocimiento de esa persona el primer día. Y en el egreso, el último día, tomamos nuevamente exámenes pretendiendo observar cuál fue la mejoría. 15 días después, 30 días después y 90 días después, vamos a tener controles virtuales o presenciales pretendiendo continuar con el programa, porque este es el inicio de cambiar la mentalidad, de retomar nuevos hábitos para que poco a poco el cuerpo empiece a bajar de peso. Eso es algo natural que va a pasar, entonces vamos a disminuir no el peso, sino la cantidad de grasa, vamos a aumentar el músculo, vamos a mejorar cómo dormimos, vamos a mejorar cómo respiramos, vamos a mejorar cómo nos ejercitamos, vamos a mejorar un montón de pool de cosas que necesitamos para estar bien, para estar saludables y para estar sanos. Cambio Metabólico es un programa para todo aquel que quiera tomar las riendas de su salud y en medio de un grupo de profesionales amorosos y encantados de servirles, vamos a lograr estos objetivos. Gracias y los esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy Ángela María Ruiz Osorio, enfermera de la Universidad de Caldas y líder en psiconutrición. La psiconutrición en este proceso de cambio metabólico les va a permitir a las personas reconciliarse con su cuerpo y con su forma de comer. Como comemos, vivimos, amamos y nos relacionamos. Y hay hambres que no tienen que ver con la comida. Por eso aquí trabajamos nuestras hambres emocionales. ¿De qué tiene hambre tu vida? Es un proceso integral que nos va a permitir ayudarle a las personas a sostenerse en resultados a largo plazo. Mi nombre es Luis Hernando Arboleda Naranjo, yo soy médico especialista en medicina del deporte, también en rehabilitación cardíaca. En el Parque de la Salud, en el programa de cambio metabólico, nosotros hacemos la consulta de riesgo cardiovascular, que consiste no solamente en calificar un riesgo, sino dar una orientación frente al mismo. Y digamos que parte del norte final de dicha consulta son las recomendaciones sobre ejercicio físico, como una de las intervenciones importantes en salud de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que se pretende dentro de la consulta es tomar electrocardiogramas en reposo, posesfuerzo, hacer exámenes de composición corporal, lo hacemos por bioimpedancia multifrecuencia y tomamos una serie de variables precisamente para poder hacer una prescripción de ejercicio físico lo más ajustada posible a las posibilidades de cada persona. Hola, mi nombre es Juan Pablo Restrepo, yo soy el fisioterapeuta del programa de cambio metabólico. Lo que queremos hacer con la fisioterapia en el programa es conocer un poco más acerca del paciente y de su historial en lesiones osteomusculares y poder preparar al paciente para hacer un buen ejercicio físico durante todo el programa. Hola, mi nombre es Mauricio Fuente. Dentro del programa de cambio metabólico me encargo de atender a los pacientes con alteraciones, patologías vasculares periféricas. Soy flebolinfólogo. Un placer, estamos a la orden. Hola, yo soy Esperanza de los Ríos, trabajo para Abbott Diabetes Care y manejo el dispositivo de glucosa que se llama Freestyle Libre. Es un monitoreo continuo donde el paciente se lo instalamos en la parte posterior del brazo, un sensor, y con el teléfono celular o con un lector el paciente puede hacerse las medidas de su glucosa constantemente. Él tiene un dispositivo que mide glucosa intersticial durante 24 horas, 14 días. Nos damos cuenta de las excursiones glucémicas. Es muy importante para los pacientes de riesgo cardiovascular porque nos estamos dando cuenta en tiempo real cómo tiene el paciente la glucosa y también nos está sacando un estimado de hemoglobina glicada. Mi nombre es Laura Rojas y yo decidí estar en tratamiento metabólico porque quiero cambiar mi estilo de vida, mi forma de comer, la forma para dormir bien, para alimentarme, para que todo esté bien con mi salud. Hola, un saludo para todos. Yo soy Juan Felipe Llano Naranjo. Decidí estar en este programa de cambio metabólico porque hace falta. Es importante cambiar hábitos, es importante empezar a saber qué comemos y por qué comemos lo que nos comemos. Ya estoy en una edad en la que hay que empezar a cuidarse bastante de todo lo que hicimos antes. Creo que los retos son perseverar, poder poner en práctica todo lo que aquí estamos aprendiendo y que realmente sea calidad de vida lo que yo encuentre en esta experiencia.
Hola, mi nombre es Claudia Jiménez. Yo decidí realizar el reto de cambio metabólico porque pues yo quiero mejorar mi estilo de vida, quiero empezar a comer saludable y pues tener unas costumbres diferentes. Bueno, yo soy una mujer ansiosa. Cada vez que tengo esas crisis de ansiedad, me da por comer muchísimo dulce. Entonces la idea es empezar a cambiar ese hábito de comer dulce pues por otros alimentos que no me generen tanto daño. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra Fajardo. Yo los invito a este programa de cambio metabólico, pues obviamente por los cambios alimenticios que nosotros tenemos que ir desarrollando del día a día para no desarrollar enfermedades ya metabólicas y para cuando nosotros visitemos a los médicos pues ya no sea demasiado tarde como tal en una enfermedad ya demasiado grave. Yo los invito para que por favor nos acompañen a este nuevo reto que aquí vamos a aprender muchos tips, sobre todo con la alimentación, con los ayunos, el ejercicio, la meditación y yoga.